Saludos a todos. En esta sesión hablaremos de la resistencia antimicrobiana en bacterias del grupo escape, mecanismos de resistencia y su impacto en la salud. Agradezco de antemano la invitación al ISTE, a este foro, para poder compartir esta información con ustedes, esperando que sea útil para su formación y el trabajo rutinario. Soy el maestro Javier de Jesús Piñón Ortega, químico farmacéutico biólogo de formación en el área de farmacia industrial. Tengo una maestría en innovación y tecnología y una segunda maestría en educación y he terminado los estudios en el doctorado de salud pública, en el cual me encuentro en proceso de titulación. Actualmente soy el jefe de laboratorio de resistencia antimicrobiana, del cual fui fundador en el Departamento de Bacteriología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE, que funge como Laboratorio Nacional de Referencia en México, y por tanto también coordino la Red Nacional para Vigilancia por Laboratorio de la Resistencia a los Antimicrobianos en sector humano. No tengo ningún conflicto de interés y esta presentación ha sido realizada con fines de divulgación a partir de información disponible públicamente y con un enfoque personal. Para abarcar este tema, que es bastante complejo y que creo que nos podríamos llevar días discutiéndolo y explicándolo, voy a tratar de ser lo más breve posible y lo más claro en este corto tiempo que tenemos, pero es imprescindible comenzar por los microorganismos englobados en el acrónimo ESCAPE, que hacía referencia a escape, porque querían hacer notar que nos estamos acercando a un momento donde no va a haber escapatoria de este tipo de microorganismos, ya que son los que producen principalmente infecciones a nivel hospitalario y cuyo tratamiento se complica día tras día por el desarrollo de resistencia antimicrobiana. Este acrónimo engloba a Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae. Enterococcus es un género de bacteria gram positivo, anaerobia facultativa, catalasa negativa y no esporulada, distribuida extensamente en la naturaleza. La podemos encontrar en suelo, agua, plantas, pero también forma parte de la flora o microbiota normal del tracto entérico en los humanos y de los animales. Enterococcus faecium y Enterococcus fecalis son las principales patógenos de este grupo, asociados a una gran variedad de enfermedades como infecciones de heridas, bacteriemia, infecciones de vías urinarias, infecciones dentales, endocarditis, infecciones abdominales y sepsis neonatal. Una de las principales complicaciones que tenemos con enterococos es que si antes eran tratadas de forma efectiva por betalactámicos o glucopéptidos, la resistencia ha aumentado tanto que hemos tenido que recurrir a antibióticos de última reserva o de rescate, por ejemplo, vancomicina. Sin embargo, actualmente existen al menos 9 determinantes de resistencia a vancomicina: VAN A, VAN B, C, D, E, G, L, M y VAN N. Aunque el que está distribuido alrededor del mundo con mayor frecuencia es el VAN A y es el que está comúnmente asociado con la resistencia en Enterococcus faecium. En cuanto a Staphylococcus aureus, es una bacteria gram positiva, forma parte de la microbiota normal de la piel y se encuentra principalmente en el tracto nasal y en el perineo de los mamíferos. Cuenta con numerosos factores de virulencia, entre ellos hemolicinas, proteasas, hialuronidasas, colagenasas, que le ayudan a colonizar y a la búsqueda de nutrientes en los organismos. Actualmente, el 90% de los aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus son resistentes a penicilina y aproximadamente un 60% de estos además son resistentes a meticilina, que era empleado como última opción en el tratamiento. Esto ha llevado a que también empecemos a usar la vancomicina como tratamiento, pero se ha dado la aparición de dos tipos de resistencia, una intermedia y una completa. Staphylococcus aureus con resistencia intermedia ha evolucionado para generar una membrana poco permeable a la mayoría de los antimicrobianos. Entonces, esta selección de la resistencia ha hecho que no solamente tengamos la resistencia a la vancomicina, sino que vaya acompañada de resistencia a otros grupos antimicrobianos. La resistencia completa es muy poco común y ha surgido debido a la transferencia de genes interespecie, sobre todo de este que ya mencionamos, el Enterococcus,
resistente a vancomicina, ya que se han identificado por lo menos los genes VAN-A en Staphylococcus aureus que ya vimos en enterococos que tienen su origen. Para Klebsiella pneumoniae, es un miembro de la familia Enterobacteriaceae, donde también se agrupa Escherichia coli. Es un bacilo gram negativo y se considera una bacteria intrínsecamente virulenta debido a la presencia de adhesinas y una cápsula que actúa como un factor antifagocítico. Se considera un patógeno oportunista y se asocia comúnmente con infecciones de vías urinarias y de vías respiratorias. Es notoria por la acumulación y rápida diseminación de múltiples determinantes de resistencia a los microorganismos. Se considera una bacteria que puede transmitir genes de resistencia con otras bacterias de su misma especie e incluso con géneros y especies diferentes a ella misma. Una de las importantes adquisiciones que ha tenido Klebsiella pneumoniae es la gran variedad de betalactamasas, que son enzimas capaces de hidrolizar al anillo beta-lactámico común en penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. Además, hay cepas altamente virulentas de Klebsiella pneumoniae capaces de formar un biofilm, que es una matriz polimérica compuesta por polisacáridos y proteínas que confieren protección contra elementos exógenos del medio como los antimicrobianos. Y dentro de este biofilm son capaces de asociarse con otras especies, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis o Candida albicans. Acinetobacter baumannii es un cocobacilo aeróbico gram negativo, no presenta movilidad y no es capaz de fermentar la glucosa. Se considera un patógeno oportunista también, como los anteriores, y es responsable de infecciones hospitalarias causadas por bacterias gram negativas. Se asocia comúnmente con infecciones de la piel, bacteriemia, meningitis, neumonía e infecciones de heridas. Puede ingresar fácilmente al cuerpo humano a través de heridas abiertas, catéteres intravasculares y ventiladores mecánicos debido a su capacidad de crecer en un gran intervalo de temperaturas, pH, niveles de nutrientes y puede sobrevivir dentro del cuerpo humano. Posee una citotoxina que consiste en una proteína de membrana externa llamada OMP38 que es capaz de inducir la apoptosis de las células epiteliales humanas y se considera un factor de virulencia crucial para las primeras fases de la infección. El principal problema que tenemos con Acinetobacter baumannii es que han aparecido rápidamente genes de resistencia y se han propagado entre las cepas, sobre todo para betalactamasas de espectro extendido o carbapenemasas. Además, Acinetobacter baumannii tiene la característica de tener muchos factores de resistencia intrínsecos. Esto debido a la gran presencia que tiene de sistemas de expulsión, bombas de flujo, que han hecho que esta bacteria sea capaz de evadir la acción de la gran mayoría de los tratamientos estándar que se podían emplear a nivel hospitalario, por ejemplo, betalactámicos o fluoroquinolonas. Pseudomonas aeruginosa, muy relacionada a Acinetobacter baumannii por su forma de generar resistencia, es una bacteria gram negativa, anaerobia facultativa y que puede encontrarse en animales, plantas, suelo, y ha sido reconocida como una bacteria patógena oportunista más comúnmente asociada a infecciones hospitalarias en pacientes que utilizan ventiladores. Esta bacteria presenta una resistencia intrínseca a múltiples antimicrobianos, especialmente puede desarrollar resistencia durante el tratamiento con imipenem, que anteriormente era el tratamiento de elección, y esto mediante la sobreexpresión o modificación del gen que codifica porinas o también la expresión de betalactamasas tipo carbapenemasa. Existe también la producción de betalactamasas de espectro extendido en Pseudomonas aeruginosa, si bien ya no son de tanto impacto en la actualidad por la presencia de carbapenemasas o otros mecanismos de resistencia a carbapenémicos. Sí se ha encontrado una gran relación entre la presencia de betalactamasas y la capacidad de Pseudomonas aeruginosa de producir biofilm, lo cual también le da esa persistencia en el medio una vez que se presenta o en los equipos del hospital, por ejemplo, los ventiladores. Durante las primeras etapas de la colonización de las Pseudomonas aeruginosa se adhiere a las células gracias a la presencia de flagelos y de pili.
Una vez que la adhesión ha sido exitosa, comienza a secretar dos colorantes que utiliza como sideróforos, moléculas especializadas en la quelación de hierro, y como resultado las células del hospedero entran en un estado de privación del hierro, lo cual activa una vía de respuesta inmune innata, que en personas sanas debería acabar rápidamente con la infección, pero que en personas inmunocomprometidas su única opción es el uso de fármacos antimicrobianos. Estas dos moléculas que les comento son las que todos ustedes distinguirán cuando hacemos un cultivo de Pseudomonas aeruginosa, porque pigmentan por completo el medio de cultivo donde trabajamos, desde colores cafés hasta azules o verdes muy intensos. Por último, Enterobacter es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo que se puede encontrar encapsulado y se asocia comúnmente con infecciones de las vías urinarias y del tracto respiratorio, aunque también se encuentra en infecciones sanguíneas en pacientes inmunocomprometidos. Enterobacter cloacae y Enterobacter aerogenes son las bacterias más representativas de este grupo y las más comúnmente asociadas a multiresistencia de antimicrobianos. Actualmente, junto con Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, representan a las tres enterobacterias con mayor número de casos de resistencia a los antimicrobianos. Si bien este acrónimo empezó con estas bacterias, el problema de la resistencia se ha ido ampliando a tal nivel que ya no solamente se describe la problemática con las que ven en pantalla. Entonces, se tuvo que hacer un ligero cambio en este acrónimo y cambiarlo a ESCAPE. Prácticamente sigue incluyendo las mismas bacterias, pero se mueve un poco el acrónimo para poder incluir otras. Por ejemplo, vemos que nuevamente está Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, pero ahora la C nos hace referencia a Clostridioides difficile, que suele dispararse muy frecuentemente en aquellos pacientes en los que se ocupa de una forma extendida antimicrobianos de amplio espectro y que a nivel hospitalario puede dar serios dolores de cabeza. Seguimos teniendo a Acinetobacter baumannii, seguimos teniendo a Pseudomonas aeruginosa, pero ahora vemos que Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae ya no aparecen como tal. Sin embargo, son englobadas en la letra E de Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae incluye más de 30 géneros, entre los que podría destacar, pero no porque tengan alguna relevancia en particular, pero solamente como ejemplo, Shigella, Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, Escherichia. Pero, como les menciono, son más de 30 géneros incluidos en Enterobacteriaceae. Ya vimos las bacterias escape, ya vimos esta evolución del acrónimo para abarcar más debido a los problemas de resistencia antimicrobiana. Y entremos al tema que nos va a ocupar más tiempo en esta presentación, que es la resistencia antimicrobiana. Y de ahí hay una pregunta que generalmente suelen hacer los niños, pero es una pregunta realmente de científicos. ¿Cómo sabe el antibiótico cuáles células matar y cuáles no? Bueno, probablemente los niños no nos pregunten sobre los antibióticos, a lo mejor sobre un analgésico. ¿Cómo sabe el analgésico dónde me duele? Pero para nosotros los científicos es igual de válida esta pregunta para los antimicrobianos. Y para entender esto, hay que saber que los antimicrobianos existentes van a tratar de dirigirse hacia tres tipos de reacciones que tienen todas las células, y tanto patógenas como no patógenas. Estas se clasifican tal cual en número de reacción clase 1, reacción clase 2 y reacción clase 3. Las reacciones clase 1 son dianas no prometedoras, porque se basan en mecanismos para obtener energía a partir de glucosa, que no es muy diferente entre bacterias procariotas y eucariotas, por ejemplo, la vía de Embden-Meyerhof o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Como es bastante parecido, atacar estas rutas metabólicas sería contraproducente para el hospedero. Al bloquear el ciclo de la glucosa, las bacterias pueden emplear también métodos alternativos para obtener energía, como metabolismo de aminoácidos, lactato, etc. Por lo tanto, no son mecanismos muy eficientes, pero aún así existen antimicrobianos que van contra reacciones de clase 1. Generalmente estos antimicrobianos son los que se ocupan como de rescate y por eso tenemos tantas reacciones cruzadas entre el humano y el microorganismo patógeno. Las reacciones de clase 2, que ahí sí es donde se enfocan la mayoría de los antimicrobianos, ya estamos hablando de dianas potenciales.
Esto se debe a que estas dianas están presentes en las células patógenas, pero no están presentes en las células humanas. También puede ser que existan vías metabólicas idénticas entre procariotas y eucariotas, pero que tengan una diferente sensibilidad a estos fármacos. Otra forma de atacar en reacciones de clase 2 es sobre el uso de precursores para la síntesis o por mecanismos dependientes de energía de aminoácidos, nucleótidos, fosfolípidos, aminoazúcares, hidratos de carbono, factores de crecimiento. Entonces, si bloqueamos la producción de cualquiera de estos en algún punto dentro de la bacteria patógena, bueno, del microorganismo patógeno, podemos acabar con él. Y por último, las reacciones de clase 3, que sería lo ideal que todos los antimicrobianos buscaran este tipo de reacciones, son dianas especialmente buenas porque van a atacar rutas metabólicas en las células patógenas para producir moléculas que no pueden ser captadas del entorno. O sea, su única forma del microorganismo de poder tener acceso a estos compuestos es sintetizarlos. No los pueden atrapar de los alrededores o no hay un mecanismo para poderlo introducir aunque éste esté presente. También se debe a que hay diferencias pronunciadas entre las células de los mamíferos y de los patógenos, entonces podemos aprovechar estas diferencias para atacar específicamente a los patógenos. Por ejemplo, ensamblaje de moléculas pequeñas en macromoléculas, ya sea proteínas, ARN, ADN, polisacáridos o peptidoglucano. Es decir, cuando administramos un antimicrobiano, va a atacar por parejo cualquier cosa que sea diana para que tenga esta actividad antimicrobiana. Y de ahí es como vienen las estrategias de resistencia antimicrobiana. Existen 4 estrategias, no más. El antibiótico se tiene que unir de alguna forma a la superficie de la bacteria, ser introducido y llegar al sitio de acción. Generalmente esto lo va a hacer sobre un receptor, ya sea que esté en superficie o que tenga que estar dentro de la bacteria. Y hasta que alcance ese receptor o ese sitio diana, ejercerá su función. Es importante entender los mecanismos de acción de los antimicrobianos, así como los mecanismos de resistencia antimicrobiana. De esta forma, entre comillas, es más fácil entender que aprendernos cada resistencia antimicrobiana por microorganismo. Entonces, de aquí en adelante voy a platicar acerca de los mecanismos de resistencia y los antimicrobianos específicos, y esto se puede emplear en todo el grupo escape, para no estar hablando de resistencias por cada bacteria, porque si no podría llegar a ser bastante repetitivo. Ahora, expliquemos las 4 estrategias de resistencia antimicrobiana. La primera es la mutación del receptor. Si el receptor donde se va a dirigir el antimicrobiano cambia después de una mutación, va a impedir que el antimicrobiano se una o si se une, que realice su función. El segundo mecanismo es la modificación del antimicrobiano. La bacteria puede fabricar enzimas que modifican o destruyen la molécula del antibiótico. También, aunque no es tal cual modificación del antibiótico, hay enzimas que se producen en la bacteria que se van a unir al sitio de acción y va a causar una modificación en su configuración y también va a evitar que el antimicrobiano ejerza su función. Entonces, si bien no es una modificación de antibiótico, lo puse en el mismo campo porque es una producción de enzimas que realiza la bacteria para evitar el efecto antimicrobiano. El tercer mecanismo es la impermeabilidad. Como les dije, el antibiótico muchas veces tiene que entrar al interior de la bacteria para alcanzar su sitio de acción. Entonces, bajo este mecanismo de resistencia, la bacteria cierra canales proteicos llamados porinas, a través de los cuales el antibiótico penetra en la célula. Si no hay estas entradas de antibiótico, no puede ejercer su función. Y el último mecanismo son la expulsión del antibiótico, que si logró atravesar la membrana el antibiótico, entonces la bacteria es capaz de fabricar maquinarias proteicas que aspiran moléculas desde el interior hacia el exterior. Estas maquinarias se llaman bombas de eflujo. Dos mecanismos que están altamente relacionados y prácticamente van de la mano es la impermeabilidad
y el eflujo. Entonces, hablemos de ese mecanismo de resistencia en este momento. En esta imagen vemos de arriba hacia abajo la bicapa de fosfolípidos, que sería la membrana externa, que está en la parte superior. Después viene el espacio intermembrana y abajo viene la membrana citoplasmática. En la primera parte vemos que el antimicrobiano puede ingresar a la bacteria de diferentes formas. Una forma requiere de la presencia de porinas, que es ese canal que está en color verde en la membrana exterior, pero algunas otras moléculas pueden entrar por difusión pasiva a través de la bicapa de fosfolípidos que conforma la membrana. Entonces, existen estas dos formas de penetrar en la célula bacteriana. Una vez que atraviesan la primera membrana, puede seguir una difusión pasiva hasta llegar al citoplasma de la bacteria, o pueden ser necesarios otros métodos de transporte dependientes de energía para poder introducir la molécula al interior de la bacteria. En el caso de la impermeabilidad, lo que va a hacer es que estos canales o estas porinas se pierdan o se cierren, de tal forma que moléculas que solo pueden acceder a través de la porina no puedan entrar, o moléculas que requieren tanto la entrada de forma pasiva como por porinas disminuya la entrada y tengan una resistencia quizá no tan marcada, pero presente. Ejemplos de moléculas que requieren la entrada a través de porinas tenemos el meropenem, el trimetoprim, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, piperacilina, aztreonam, las fluoroquinolonas y el cloranfenicol. También hay moléculas que son apolares. Estas primeras son moléculas polares y por lo tanto necesitan forzosamente entrar por una porina, pero hay moléculas apolares que son menos hidrofóbicas y entonces no pueden hacer esa difusión pasiva a través de la membrana y requerirán también el uso de porinas para poder ingresar, por ejemplo, imipenem o ceftolozano tazobactam. En cuanto al eflujo, porque les digo que están muy relacionadas, lo que va a hacer la célula bacteriana es construir una maquinaria de expulsión basadas en estas porinas que ya estaban previamente en la membrana exterior de la bacteria. Entonces, una molécula anfipática va a necesitar forzosamente entrar a través de una porina. Una vez que llega al espacio intermembranal, se va a pasar por un proceso de difusión pasiva hacia el interior de la bacteria, donde puede llegar a hacer su función. Durante todo el momento que esté atravesando de forma pasiva la membrana citoplasmática o incluso cuando el antibiótico llegue al citoplasma de la bacteria, la bomba de flujo es capaz de succionar el contenido que esté en esas áreas y enviarlo al exterior, de tal forma que el antibiótico no puede llegar a la diana y no puede ejercer su función. Ejemplo de estas moléculas: meropenem, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, piperacilina, aztreonam, fluoroquinolonas, cloranfenicol y trimetoprim. Otra posibilidad es que tengamos antibióticos que sean moléculas apolares. Estas pueden atravesar perfectamente de forma pasiva las dos membranas, la externa y la citoplasmática, hasta llegar al citoplasma de la bacteria, donde nuevamente pueden ser absorbidas por una bomba de flujo para ser expulsadas al exterior de la célula. Ejemplos de este tipo de moléculas apolares: el ácido nalidíxico y la tetraciclina. Y por último, hay otras moléculas apolares que también requieren la entrada a través de porinas, pero que se quedan en el espacio intermembranal. En ese espacio, la bomba de flujo no puede ejercer su función. Por lo tanto, estos antimicrobianos seguirán ejerciendo su función incluso durante la presencia de bombas de flujo. Ejemplo de estas moléculas: imipenem y ceftolozano tazobactam. Como verán, tanto en el mecanismo de impermeabilidad como en el mecanismo de flujo, son poco selectivos estos mecanismos. Entonces tenemos una resistencia cruzada a diferentes clases de antimicrobianos e incluso a diferentes generaciones dentro de las clases de antimicrobianos.
Hablando ya sobre estos mecanismos, va a estar dividido según el tipo de antimicrobiano. En el caso de tetraciclinas, veremos que las bombas de flujo codificadas por la familia de facilitadores mayores, MFS, contienen a 6 grupos, grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas bombas de flujo son codificadas por unos genes TET, se identifican con TET de tetraciclina. El grupo 1 incluye a TET A, TET B, TET C, TET D, TET E, TET G, TET H, estas en gram negativos, la TET Z en gram positivo y nuevamente TET L, TET J y TET 30 en gram positivos. La más presente es la TET B, que codifica una bomba de flujo que genera resistencia a tetraciclina y minociclina, pero no a glicilciclinas. Saber esto nos ayuda en el laboratorio a poder distinguir de forma fenotípica cuál es el gen más probable que está produciendo la resistencia. El grupo 2, generalmente presente en gram positivos, contiene al TET-K y al TET-L que codifican una bomba de flujo que genera resistencia a tetraciclina y a clortetraciclina, pero no tiene efecto ni en minociclina ni en glicilciclinas. El grupo 3, que contiene los genes OTRB y TCR3, es muy similar al grupo 2 en la bomba de flujo que codifica. El grupo 4 tiene el TET-AP, el grupo 5 el TET-D, que es para Mycobacterium exclusivamente, y bueno, también existe un grupo 6. Esto nos indica que según la prevalencia de cada gen de resistencia, uno u otro antimicrobiano nos pueden seguir siendo útil para el tratamiento. Por ejemplo, si lo que tenemos más presente en la epidemiología local es la presencia de un TET-B en bacterias gram negativas, sabemos que tetraciclina y minociclina no serán útiles, pero sí podemos seguir ocupando las glicilciclinas. Por otro lado, la presencia de TET-K, TET-L, OTRB y TCR3 en la epidemiología local nos indicaría que tetraciclina y clortetraciclina ya no son útiles, pero seguimos teniendo efecto de minociclina y glicilciclinas, lo cual nos permite seguir teniendo opciones terapéuticas dentro del grupo de las tetraciclinas. Pero en el laboratorio puede llegar a ser engañoso porque también hay bombas de flujo que necesitan ser reguladas por otros genes o proteínas supresoras. Estas bombas requieren la desactivación del supresor por una unión de, por ejemplo, las tetraciclinas con magnesio. Genes que codifican este tipo de bombas que son inhibibles o suprimibles por otra molécula, TET-A, TET-C, TET-D, TET-E, TET-G, TET-H y probablemente también la TET-I. También dentro del grupo 1 vemos la TET-B que mencionábamos anteriormente. Esta se expresa constitutivamente, pero hay algunas bacterias que han adquirido un regulador y esto produce un fenómeno de inducción, sobre todo en hemófilos. TET-K y TET-L no se han identificado como tal represores, pero TET-L es autorregulable si es plasmídico. ¿Cuál es la importancia de esto? Si la prueba de laboratorio no se efectúa de una forma adecuada o no se corrobora en esta presencia de genes de resistencia, podríamos detectar in vitro que la bacteria es sensible, pero la realidad es que se va a inducir la resistencia in vivo y por lo tanto no serán útiles las tetraciclinas para el tratamiento, lo cual llevará a una falla terapéutica. Para los aminoglucósidos, de igual forma existen estas bombas de flujo, generalmente por división de resistencia de nodulación, las RND. Un ejemplo de estas, en Pseudomonas aeruginosa, la resistencia intrínseca a bajo nivel de los aminoglucósidos, tetraciclinas y eritromicina, veamos esta resistencia cruzada, se debe a un eflujo múltiple por las bombas MEX, XY o PRM. Estos genes que codifican estas bombas de flujo ya se han movido de Pseudomonas aeruginosa y ya los podemos encontrar en otros microorganismos, por ejemplo, Bucordelia. Escherichia coli, la resistencia a aminoglucósidos se debe por las bombas de eflujo tipo ACRD. En Acinetobacter baumannii, la resistencia a los aminoglucósidos se debe por los sistemas de flujo ABC y ADE. Y en Mycobacterium, la resistencia a aminoglucósidos se debe a la superfamilia mayor de facilitadores MFS que mencionamos en las tetraciclinas.
Como ven, nos estará dando una resistencia cruzada. Eso es lo importante de las bombas de flujo y la impermeabilidad. Una vez que se presentan, prácticamente perdemos de jalón un grupo grande de antimicrobianos porque no distinguen entre clases como otros mecanismos que veremos posteriormente. Siguiendo con las bombas de flujo, hay algunas que nos afectan los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B, lo que nos llegan a generar un fenotipo en el laboratorio que conocemos como MLSB. Se suelen deber a proteínas en la membrana codificadas por el gen MEF de macrolide efflux. Normalmente estas MEF van a extraer específicamente macrólidos de 14 o 18 o 15 átomos. Siguen siendo útiles en el tratamiento los de 16 átomos. Porque pues no van a ser afectados prácticamente, por ejemplo, telitromicina o clindamicina. Existe un fenotipo de resistencia que no afecta a las lincosamidas, pero sí a macrólidos y estreptograminas por el gen MSRA, que también es una bomba de flujo. Detectar correctamente este gen MSRA nos indicaría que puede seguir ocupando las lincosamidas el paciente, aunque ya hayamos perdido macrólidos y estreptograminas. Y también tenemos un fenotipo de resistencia exclusivo a las lincosamidas por el gen LSA, que es Lincosamine and Streptogramine A Resistance. Entonces, conocer exactamente cuál es el mecanismo de resistencia nos permite aún jugar con el tratamiento cuando pensemos que ya se nos empiezan a reducir las opciones de tratamiento. ¿Cuál es la desventaja que hemos visto en la epidemiología en México? Sobre todo en estafilococos resistentes a meticilina, suelen ir acompañados de estos mecanismos de resistencia y no se presenta solamente un gen. De hecho, tendremos una combinación de genes, aparte del MEC-A, que produce resistencia a meticilina, el BLAZ que produce resistencia a penicilinas por la producción de una beta-lactamasa, veremos que tenemos genes ERM, el más presente que hemos encontrado es el ERMC, pero también encontraremos de forma concomitante el MSRA, MPHC y el LSA. Entonces, prácticamente en México estos genes suelen ir de la mano, lo que nos hace que perdamos todo este grupo de antimicrobianos para tratamiento. Hay otras bombas de flujo que están altamente presentes y son altamente inespecíficas. Por ejemplo, ya la había mencionado, la MEX-AB o PRM, que se expresa de forma constitutiva y nos va a afectar a ampicilina, cefalotina, cefuroxima, ácido clavulánico, ácido fusídico, cloranfenicol, trimetoprim, sulbactam, ácido nalidíxico, eritromicina, tetraciclinas, minociclina y tigeciclina. Vean cómo es una resistencia de varios grupos microbianos, varias generaciones. Otras bombas de flujo que van a presentar esta inespecificidad es la MEX-XY o PR, que esta tiene un carácter inducible y nos va a dar resistencia a eritro, tetra, tige, mino, aminoglucósidos y cefalosporinas de cuarta generación. Pero también lo que vamos en el laboratorio nos puede llegar a orientar en qué tipo de bomba de flujo tenemos. Por ejemplo, estas MEX XY o PR tienen una gran resistencia para las cefalosporinas de cuarta generación, pero las cefalosporinas de tercera generación se mantienen un poco más sensibles. Entonces, esto nos puede orientar. Pero bueno, estos son muchos genes, probablemente no tengamos las metodologías para detectar todos estos genes. ¿Cómo podríamos saber si hay impermeabilidad o bombas de flujo? Bueno, pues vamos a aprovechar esta resistencia cruzada que existe y nuestro mejor indicador que tenemos para detectarlo son los carbapenémicos. Cuando se presenta una impermeabilidad, el antibiótico que se va a ver más afectado es el imipenem. Entonces, como mnemotecnia, impermeabilidad empieza con IMP, que son las mismas letras con el que se suele identificar el disco de antimicrobiano de imipenem. Si el halo de inhibición se ve más pequeño en imipenem, le sigue en tamaño el meropenem y el ertapenem se ve muy grande, es muy probable que estemos hablando de una impermeabilidad por pérdidas de porinas. Cuando se presenta la impermeabilidad, también lo podemos identificar porque, aunque la tetraciclina requiere la entrada por
porinas, también puede entrar de forma pasiva a través de la membrana, externa, a través de los fosfolípidos, y entonces sigue efectuando su mecanismo de acción, quizá con una intensidad menor, pero sigue estando presente. Entonces, vamos a ver que la tetraciclina se sigue manteniendo o entre sensible o intermedio, mientras que vemos el escalonamiento de IMI-MERO-ERTA. Por otro lado, el E-flujo nos afecta principalmente al ertapenem. Entonces, ahí vamos a ver la escalerita al revés. El ertapenem va a ser el que haga un halo más pequeño, seguido por el meropenem, y el halo más grande va a ser el de imipenem. Y en este caso hemos visto que si las tetraciclinas entran, pueden ser captadas fácilmente por la bomba de flujo y ser arrojadas al exterior de la bacteria. A diferencia de la impermeabilidad, ahora en el flujo las tetraciclinas las veremos muy cerradas, el halo de inhibición, porque hay una alta resistencia por el flujo. De esta forma, en el laboratorio podemos distinguir entre una impermeabilidad y un flujo. ¿Cuál es la ventaja de esto? La impermeabilidad, lo que ha pasado es que cerró porinas y entonces el antimicrobiano no es capaz de llegar al sitio diana. Posteriormente veremos que se puede volver a permeabilizar la membrana bacteriana para que los antimicrobianos que ya no podían accesar puedan ingresar de nuevo y vuelvan a ser útiles. El siguiente mecanismo de resistencia del que hablaremos es la mutación del receptor. Y aquí tendremos que ser muy específicos en cuál es el mecanismo de acción de cada uno de los antimicrobianos. No podemos generalizar, tendremos que investigar acerca de cada uno de ellos. Aquí daremos un repaso rápido. Por ejemplo, los inhibidores de la vía del folato, el producto de la vía del folato serán precursores para la síntesis de purinas y pirimidinas que darán origen al material genético en la bacteria. Existen dos puntos importantes en esta síntesis. Una es la acción de la dihidropterato sintasa, que puede ser inhibida por un antimicrobiano. Esto se hace sino confundiendo a la bacteria, dándole una molécula similar, la sulfanilamida, que se parece mucho molecularmente al PABA, que sí entra dentro del ciclo de los folatos. Este es el mecanismo por el cual funcionan las sulfas. Ya que se parece tanto la molécula, la DHPS se confunde y entonces ya no puede efectuar correctamente su actividad porque hay una competencia con las sulfas y esto detiene el ciclo de síntesis de la ruta del folato. El problema es que si aumenta la cantidad de PABA se puede revertir. Las sulfas son bacteriostáticas, no bactericidas. Sin embargo, pues es importante conocer este mecanismo y que es la reacción reversible. La resistencia en esta enzima se suele dar por una modificación de la dihidropterato sintasa por dos genes. Un FOLP, donde se puede presentar una mutación específica que modifica la estructura tridimensional de la enzima, dándole una mayor afinidad por el PABA y no por las sulfas. Y la otra es la aparición de genes plasmídicos denominados SUL. Van a tener números consecutivos, SUL 1, 2, 3, 4, etc. Estos se transmiten a través de plásmidos, han sido encontrados desde los años 50 a 60 en Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Shigella. Y aquí vemos las fechas. 1975 se encontró en Escherichia coli Citrobacter, el SUL2 en los 80 en Escherichia coli, el SUL3 en el 2003 en Escherichia coli y el SUL4 en el 2017 en una bacteria que no estaba identificada en ese momento, pero que ya se encontró el SUL4. Esto fue por metagenómica, por eso no se sabe exactamente qué bacteria fue, pero sí se encontró el gen de resistencia. Existe otro punto de la vía del folato que es afectado por las diaminopirimidinas, que es la dihidrofolato reductasa, que lleva a cabo casi la última parte de esta síntesis de la ruta del folato. Nuevamente, si inhibimos esta ruta, vamos a modificar la síntesis de purinas y pirimidas y con esto la producción de ácidos nucleicos. Nuevamente es por
confundir a la enzima. Tenemos a la trimetoprima, que es muy similar a la pirimetamina, que sí forma parte de la ruta del folato. Ambos van a competir por la dihidrofolato reductasa y van a inhibir esta ruta metabólica. Nuevamente, este mecanismo es reversible, por lo tanto, estos antimicrobianos solo tienen un efecto bacteriostático, pero es bastante útil. ¿Pero por qué menciono las sulfas y a las diaminopirimidinas juntas? Pues porque así las solemos ocupar. La primera parte de la ruta la solemos inhibir con sulfametoxazol y la segunda parte de la ruta la solemos inhibir con la trimetoprima en una mezcla llamada cotrimoxazol. El problema es que si se presentan estas mutaciones que hemos mencionado anteriormente, perdemos la efectividad de trimetoprim sulfametoxazol. Se sabe que esta combinación da un efecto sinérgico, es decir, su efecto inhibitorio es mayor que la suma de cada efecto por separado, llegando a presentar un efecto bactericida. En el caso de las diaminopirimidinas, la resistencia se da por la modificación de la dihidrofolato reductasa, la enzima que hace esta conversión, por los genes DFR. Estos están a nivel cromosómicos y esta modificación se puede dar por una mutación y nos puede dar dos tipos de resistencia, una de bajo nivel y otra de alto nivel. Mientras que también a nivel cromosómico se puede generar esta modificación del gen DFR debido a la presencia de transposones TN7, que se transmiten por vía plasmática o de cassettes. Quiere decir que esta resistencia puede aparecer de forma fortuita por una mutación o puede ser transferida. Se han identificado varios genes de DFR identificados con números consecutivos, como ven en la tabla del lado inferior izquierdo. Dentro de también la modificación del sitio de acción, tenemos proteínas de protección ribosomal a las tetraciclinas. Este mecanismo se ha visto con tetraciclinas, donde ciertos genes van a producir una pequeña proteína que se va a unir al ribosoma. Una vez que se une, va a causar un cambio conformacional en el ribosoma que va a permitir seguir sintetizando proteínas, pero el cambio es suficientemente grande para que la tetraciclina no se pueda acoplar al ribosoma donde ejerce su función. Esta proteína es producida por el gen MIA-A en Escherichia coli y a veces se puede ver aumentado su efecto por el gen TET-M, que ya vimos anteriormente que produce esta resistencia a tetraciclinas por bombas de eflujo. La proteína producida por el gen RPSL es muy parecida, pero esta se ve afectada de igual forma por los genes TET-M y TET-O. Si se presenta esta resistencia de protección ribosomal a las tetraciclinas, va a conferir resistencia a tetraciclina, doxiciclina y minociclina. Esto es muy importante de distinguir en el sector salud porque veamos una gran diferencia con los mecanismos que habíamos visto anteriormente. Si es una impermeabilidad, la tetraciclina puede seguir ingresando de forma pasiva a la bacteria y ejercer su efecto. Igual, si es un eflujo, vimos que hay ciertas bombas de flujo que no afectan a ciertas tetraciclinas. Pero cuando se presenta una proteína de protección ribosomal, inmediatamente ese cambio de conformación nos da resistencia a todas las tetraciclinas. Quiere decir que, aunque teníamos opciones terapéuticas en los otros mecanismos de resistencia, si el mecanismo es el que vemos en este momento en pantalla, perdemos como opción terapéutica las tetraciclinas como grupo. Se suele dar por transferencia de gen, esta producción de esta proteína se puede dar por genes del grupo 1, TET-M, TET-O, TET-S y TET-W, del grupo 2, el OTRA y el TET-B, P, y el grupo 3, TET-T y TET-Q. Esta resistencia también se puede originar por mutaciones en los genes MIA-A y RPSL. Aunque no estamos llegando todavía a este mecanismo de reacción, recordemos que ahorita estamos en modificación de la diana, hay una modificación enzimática que va a producir que los aminoglucósidos no sean efectivos. Posteriormente, cuando llegamos a la modificación enzimática, vamos a ver otro, pero veamos la diferencia con este. Esta modificación enzimática va a ser sobre el RNA ribosomal.
vía el 16S-rRNA metiltransferasas, RMTS. Lo que va a hacer estas enzimas van a modificar un residuo de los nucleótidos específicos del RNA ribosomal, bloqueando su unión o su sitio de unión de los aminoglucósidos al sitio diana. Esto se puede dar por las RMTs para aminoglucósidos de 4,6 disustituidos, o puede ser por los RMTs para aminoglucósidos 4,6 o 4,5 disubstituidos. En el caso de los primeros, hay una metilación de la posición N7 del nucleótido G1405. Esto se da por los genes RMTA, ARMA, RMTB1, RMTB2, RMTC, RMTD, RMTD2, RMTE, RMTF, RMTG y RMTH. Mientras que para los aminoglucósidos 4,6 y 4,5 disubstituidos es una metilación de la posición N1 del nucleótido A1408 producida únicamente por el gen NPMA. También, dentro de la modificación del sitio diana, hay modificaciones que nos pueden afectar a un grupo gigantesco, que son los macrólidos, cetólidos, lincosamidas y estreptograminas. Nuevamente, algo que denominamos fenotipo MLSB. Esto se da por mutación del receptor. Hay tres mecanismos. El primero, la metilación de un residuo de adenina por una metilasa codificada por los genes ERM. Existen 21 clases de estos genes. Dentro de estas 21 hay 42 variantes de genes. Y el nombre ERM de estos genes viene de eritromicin rRNA metilasa. Esta resistencia puede ser constitutiva, lo cual es bastante amable con nosotros en el laboratorio porque directamente la podemos distinguir dentro de los métodos fenotípicos, pero hay una resistencia que es un poco más complicada de ver, que igual producida por los genes ERM, que es una resistencia inducible. Esta resistencia se relaciona con la presencia de cladinosa en macrólidos de 14 a 15 átomos. La cladinosa es un azúcar que está unida a este tipo de macrólidos y van a inducir la resistencia. Clindamicina y telitromicina no inducen esta resistencia porque carecen de este azúcar. Por lo tanto, si nosotros en el laboratorio no hacemos correctamente esta prueba, podríamos ver que la clindamicina es sensible, mientras que la eritromicina es resistente, dándonos a pensar que podría ser una opción terapéutica la clindamicina. Pero como está presente este gen que hace una resistencia inducible por la metilasa, la realidad es que dentro del paciente o in vivo se va a presentar la misma falla terapéutica. La clindamicina no va a ser útil. Estas metilasas pueden producir una monometilación o una dimetilación. En el caso de la monometilación, la resistencia es cruzada a todos los macrólidos y clindamicina, dándonos este fenotipo MLSB. Generalmente esto lo produce el gen ERMB, pero en México hemos encontrado que existe mucho ERMC. Y pues, como les comentaba, nos puede dar esta resistencia constitutiva o inducible. En el caso de la dimetilación, nos da resistencia cruzada a todos los macrólidos, clindamicina y telitromicina. Esto también nos puede ayudar en el laboratorio a distinguir si solo es una monometilación o una dimetilación y orientarnos hacia qué gen le está produciendo. Pero les mencionaba que se necesita hacer correctamente la prueba en el laboratorio. ¿Cuál prueba? Se le llama prueba D. Colocamos un disco de eritromicina y de clindamicina a una distancia entre 1.6 y 2.5 centímetros y llevaremos a incubar. La primera imagen que tienen en el lado superior izquierdo de la pantalla, vemos que ambos halos de inhibición son bastante grandes, indicándonos que eritromicina es sensible, clindamicina sensible. Esto sería una bacteria sensible. Veamos la siguiente imagen que está en el centro de la pantalla, donde clindamicina aparece resistente, pero todavía hay halo de inhibición, y eritromicina aparece resistente, no hay halo de inhibición. En este caso directamente nos está diciendo que los dos son resistentes. Podemos saber que es un fenotipo MLSB constitutivo, ahí no hay problema. Directamente la placa nos dice que ese tratamiento no es útil.
en el paciente. Pero veamos la última imagen, que está hasta el lado inferior derecho de la pantalla, y vemos que si midiéramos solamente el halo de clindamicina, es un halo muy grande, parecería que clindamicina es sensible, y eritromicina se ve completamente cerrado, es resistente. Pero la eritromicina está induciendo la resistencia sobre clindamicina y por eso se ve cómo se achata el lado de inhibición, se aplana entre la eritromicina y la clindamicina. Este es un fenotipo MLSB inducible. Terapéuticamente, MLSB constitutivo y MLSB inducible no tiene diferencia. Es decir, si se presenta tanto constitutivo como inducible, hemos perdido para tratamiento macrólidos, lincosaminas y streptograminas. Dentro de también las mutaciones cromosómicas que pueden dar resistencia a macrólidos, cetólidos, lincosaminas y streptograminas, tenemos el cambio en la proteína L4 que modifica la estructura terciaria en el ribosoma. Y esto también se puede dar por una secuencia base en el ARN ribosomal 23S en su dominio 5. Es decir, esta mutación que nos modifica la afinidad con el macrólido se puede dar vía mutación de la proteína L4 o directamente sobre la secuencia base del ARN ribosomal 23S en su dominio 5. El efecto tiene escasas implicaciones terapéuticas porque hay múltiples copias del operón RRN que codifica el RNA ribosomal 23S. Entonces, aunque se presente esta mutación, puede haber secciones alternas del genoma bacteriano que nos sintetice ribosomas de forma adecuada y entonces no hay tanto reflejo del efecto sobre el antimicrobiano. En el caso de las oxazolidonas, también existe una modificación del sitio que puede ser por una mutación en el sitio 5 del ARN ribosomal 23S, en el mismo que vimos anteriormente, o en los genes que codifican las proteínas, nuevamente la L4, pero ahora aumenta la L3. Entonces es un mecanismo muy parecido al que vimos anteriormente, con sus mismas limitaciones. Existen tantas repeticiones en el operón para este fragmento que su implicación terapéutica no es tanta. Lo que sí puede pasar durante la modificación del sitio de forma enzimática, que además tiene la desventaja que se transfiere a través de plásmidos. Esta produce una metilación de un nucleótido, el A2305, mediado por la enzima CFR, codificada por los genes que llevan el mismo nombre, CFR, cloranfenicol, florfenicol, resistencia. Este nos dará un fenotipo que llamamos FLOPSA, que incluye a fenicoles, lincosamidas, oxazolidonas, pleuromutilinas y streptograminas A. Vean cómo esta metilación del nucleótido por el gen CFR nos vuelve a generar una resistencia cruzada a un número importante de clases antimicrobianas. Por lo tanto, se vuelve un gen de interés en la vigilancia epidemiológica. En las quinolonas, generalmente la modificación de sitio que se da para generar resistencia a quinolona se debe a una mutación cromosómica que afecta regiones determinantes de la resistencia de quinolonas, QRDR, en las girasas o topoisomerasas. Generalmente estas mutaciones se dan en los genes GIR-A, GIR-B o para la girasa y para la topoisomerasa en el par-C, par-E. Lo más frecuente que nos da resistencia a quinolonas es, en gram negativas, es la mutación en el gen GIR-A. Y uno de los mecanismos de modificación del sitio de ANA más importantes que tenemos en mente va a ser para betalactámicos. Los betalactámicos van a buscar alcanzar la PBP o proteína de unión de la penicilina que se encarga de generar el entrecruzamiento de peptidoglucano y formar la pared celular. Existen numerosas PBP con diferentes funciones en la bacteria. Hay PBPs con una actividad transglucosidasa y transpeptidasa. Por ejemplo, la PBP1A, PBP1B, PBP2A, PBP3. Tiene una función estructural, generalmente producir la forma que va a mantener la bacteria todo el tiempo por esta capa o esta pared rígida de peptidoglicano. Por lo tanto, si atacamos las PBPs, lo que va a hacer es que rápidamente muera la bacteria.
Existen otras PVPs que no tienen tanta importancia, la PVP 4, 5, 6, etc. Si las atacamos no van a tener un efecto letal, pero existen. El caso es de que los betalactámicos van a entrar y van a buscar unirse a esta PVP para evitar la síntesis de la pared celular. Lo que han hecho las bacterias es modificar esta PVP, la más importante, la PVP2, a una mutación que es la PVP2A, que lo que hace es cerrar el espacio en el que se une el peptidoglicano. Esto lo vemos en la imagen del lado derecho de la pantalla, donde vemos que la PVP2 tiene un sitio de acción más amplio que la PVP2A. Esto ayuda a que siga manteniéndose la síntesis de la pared celular, pero el espacio sea tan pequeño que no puedan unirse a él los betalactámicos. Este es el mecanismo principal que confiere resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus. Puede ser producido por varios genes y hay técnicas en el laboratorio que nos pueden ayudar a dilucidar cuál es el gen que lo está produciendo. Por ejemplo, probar con difusión en disco ceftazidima, penicilina, oxacilina, cefoxitina, ceftarolina, ceftobiprole y cefoxitina. Y con el entrecruzamiento de los resultados podríamos inferir si se trata de un gen MECC, MECA, MECD. Polimixinas, que también es una resistencia emergente que tenemos bastante en la mira en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, porque la colistina es de los últimos medicamentos que se dan, son medicamentos de rescate, es la última opción terapéutica que tenemos para pacientes con microorganismos extremadamente resistentes y por lo tanto es un antimicrobiano que debemos cuidar, sobre todo también porque tiene efectos tóxicos sobre el paciente. La colistina busca unirse por medio de cargas al lipopolisacárido que está en la membrana externa de la pared, la membrana externa bacteriana. Una vez que se une va a desplazar calcio y magnesio, que son los que ayudan a que el lipopolisacárido quede adherido en la membrana externa. Se va a desplazar el lipopolisacárido y va a producir huecos en la membrana. Con esto van a poder entrar y salir moléculas de la bacteria. Este es uno de los antimicrobianos que les mencionaba hace rato, que era de relevancia. ¿Por qué? Si la resistencia a betalactámicos se debe a una impermeabilidad, yo puedo dar dosis pequeñas de colistina que van a producir estos huecos en la membrana externa de la bacteria y va a poder entrar nuevamente el carbapenémico o el betalactámico efectuando su acción. Esa es la importancia también de poder diferenciar si el mecanismo de resistencia se trata de una impermeabilidad de flujo o una resistencia enzimática, porque nos da la ventaja de poder dar un tratamiento al paciente de esta forma cuando no quedan más recursos. Sin embargo, para colistina hay cambios en los sistemas reguladores FO, PQ y PMRAB que generan un lipopolisacárido menos iónico. Al tener menos cargas, la colistina es menos afín y empieza a perder su actividad. El PMRC puede modificar al lipopolisacárido añadiendo un residuo 4-amino 4-deoxi L-arabinosa y esto va a eliminar por completo las cargas negativas. Nuevamente hará que colistina no se pueda unir por afinidad de cargas. También hay bacterias que pueden, a través de los genes IPXA, IPXC, IPXD, perder el lipopolisacárido y por lo tanto no hay esta diana que pueda identificar la colistina. También la pérdida de polinas OMPW puede afectar la unión de las polimixinas y los genes MCR1 a 10 que se pueden transferir a través de plásmidos van a sustituir una fosfoetanolamina en el lipopolisacárido, de nuevo suprimiendo la unión con la colistina. El mecanismo de resistencia que prácticamente el mundo entero tiene en la mira es el transferible, el MCR. Sin embargo, no perdamos de vista que existen otros mecanismos que no van vía MCR que también producen resistencia y estos los hemos encontrado en México. Es importante hacer pruebas de laboratorio en México, adaptar los protocolos de vigilancia en México porque en
la recomendación general en CLSI es que se considera resistente a colistina una cepa que tenga una concentración mínima inhibitoria mayor a 4 microgramos por microlitro. Pero actualmente en el laboratorio hemos visto que cepas con una concentración mínima inhibitoria de 2, que se consideran intermedias, todavía no se considera resistente, presentan el gen MCR. Entonces, nosotros en México tenemos bacterias con el gen MCR que no expresan in vitro la resistencia que se debería estar esperando, pero que en in vivo sí la van a expresar. Entonces, hay que hacer estas pruebas de laboratorio, tener más datos epidemiológicos para poder modificar estas guías de laboratorio en identificación de resistencia. Y quizá el método más complejo y el que nos causa mayores problemas en todo el mundo, incluido toda Latinoamérica y principalmente en México, que es nuestro interés, es la modificación del antimicrobiano, porque suele generar resistencias extremas y no hay vía que la pueda revertir, porque aquí lo que va a hacer es destruir el antimicrobiano. Tenemos ejemplos, por ejemplo, para tetraciclina, en realidad solo existe un caso reportado de una enzima que destruye tetraciclinas en bacterioides asociado al gen TET-X, pero se necesita que esto sea en anaerobiosis. Entonces, aunque se ha visto que este TET-X ya ha sido transferido a otras bacterias, en realidad ha sido bacterias aeróbicas y no tiene efecto esta enzima. Sin embargo, hay que tener en vigilancia de forma epidemiológica a nivel mundial qué pasa con este gen TET-X para evitar que la resistencia se salga de control. Sin embargo, todavía no es tan importante este mecanismo. En el caso de los fenicoles, existe un transposón con el gen CATP que sintetiza la enzima cloranfenicol acetiltransferasa. Esta va a transformar a los fenicoles en un diacetil inactivo que ya no puede ejercer su función. Las bacterias que han encontrado estos antimicrobianos, estas enzimas, es Enterobacter aerogenes, Salmonella enterica, Cerobacter fimurium, Corynebacterium y Rhodococcus. Para aminoglucósidos, se puede presentar la modificación enzimática del antimicrobiano por 3 mecanismos. Los aminoglucósidos N-acetiltransferasa, AAC, aminoglucósidos o nucleotidiltransferasa, ANT, o aminoglucósidos o fosfotransferasa, APH. Los primeros relacionados con la superfamilia GCN5, related, N-acetiltransferasa o GENAT, que van a acetilar los grupos amino. El segundo va a fosforilar los grupos hidroxilos, principalmente canamicina, neomicina, y pueden modificar a otros como amicacina y gentamicina. Y la APH agrega un AMP a partir de ATP, donador a los grupos hidroxilos en posición 2', 3', 4', 6 y 9, que vemos en la imagen inferior de izquierda de la pantalla, en los sitios donde atacan. Según cuál es el residuo que atacan, también podemos saber más o menos qué gen lo está produciendo. Por ejemplo, el ANT2', que efectivamente ahí dice exactamente cuál ataca, cuál posición va a hacer este cambio de AMP a ATP, nos va a dar resistencia a aminoglucósidos 4,6 disubstituidos. El ANT4' nos va a dar resistencia a canamicina A, B, C, gentamicina A, amicacina, tobramicina, neomicina B y C. Y los genes ANT3', 6 y 9 nos van a dar resistencia a streptomicina y espectinomicina. Con esto, también el perfil de resistencia o susceptibilidad que veamos a los aminoglucósidos, también podríamos inferir cuál es el gen que está en nuestra localidad, y esto también nos puede guiar a la definición de tratamientos empíricos. Para macrólidos, cetólidos, lincosamidas y estreptograminas, tenemos enzimas que atacan al anillo lactónico, ya sea por una hidrólisis, fosforilación o glucosilación. Esto lo van a hacer en la posición C2', que es el lugar de unión de un azúcar, de la desoxamina, al ARN ribosomal 23S. Para las oxazolidonas,
la puromicina N-acetiltransferasa o PAC sintetizada por los genes PAC va a dar un ataque nucleofílico al acetil de la oxazolidona, destruyendo a la fracción activa del antimicrobiano y perdiendo directamente su actividad. En nitroimidazoles y nitrofuranos vamos a tener unas enzimas que su aumento van a reparar el ADN. Y esto se debe a la expresión del gen REC-A. Si bien estas enzimas no van a atacar directamente el antimicrobiano, al nitroimidazol o al nitrofurano, vemos que van a reparar rápidamente estos errores que deberían estar introduciendo los grupos nitro. En los furanos, el aumento de producción de enzimas superóxido dismutasa o catalasa van a inactivar radicales libres, ya que el mecanismo de acción de los nitrofuranos es que esta molécula se activa en el organismo y se forma un radical libre que es el que va a atacar el ADN. Entonces, al tener esta sobreproducción de enzimas superóxido o catalasa que inactivan estos radicales libres, inmediatamente pierde actividad el antimicrobiano. Pero vamos con el punto estelar de la resistencia y que prácticamente todos vigilamos, y es la resistencia a beta-lactámicos, porque suele estar encabezada por estos mecanismos enzimáticos. Esto se va a dar por un entrecruzamiento. Bueno, la pared celular debe ser construida por el entrecruzamiento del peptidoglicano. Esto se hace en las PVPs, como ya lo mencionamos previamente, a través de un grupo serina, que va a dar un ataque nucleofílico en el primer grupo de alanina de la cadena y lo va a activar para que se una la segunda cadena. Esto se va a mantener de forma constante para construir todo este entrecruzamiento necesario para la pared celular. Esto está ejemplificado en las tres imágenes que están en el lado superior. En la parte inferior, que se ve prácticamente igual, porque el mecanismo es prácticamente el mismo, es como entra la penicilina y el grupo serina que se iba a encargar de este entrecruzamiento para la pared celular va a atacar a la penicilina, se va a confundir con la molécula y atacará a la penicilina. Y una vez que ataca la penicilina, esta se queda unida en la PVP y queda inutilizada, ya no es capaz de sintetizar más pared celular, lo que tarde o temprano llevará a la muerte de la bacteria. De esta misma forma, nosotros con la penicilina engañamos a la bacteria y le hicimos creer que era parte de los residuos que necesita para sintetizar la pared celular. Pero ahora la bacteria nos engaña a nosotros y va a producir beta-lactamasas, que sus sitios de acción son muy similares a los de la PVP. Nuevamente son grupos serinas que van a atacar al grupo beta-lactámico de los beta-lactámicos, produciendo su destrucción. Entonces, nosotros engañamos primero a la bacteria introduciendo un antibiótico. La bacteria nos engaña a nosotros sintetizando una beta-lactamasa. Y nosotros la tratamos de volver a engañar añadiendo moléculas que se parecen a estos beta-lactámicos, por ejemplo, el ácido clavulánico. Lo que hará es que tiene una reacción kamikaze. El clavulánico se unirá al primer grupo serina de la beta-lactamasa y después el otro grupo serino de la beta-lactamasa se unirá a otro extremo del ácido clavulánico. De esta forma queda completamente bloqueada la beta-lactamasa gracias al ácido clavulánico, pero queda completamente destruido el ácido clavulánico. Es una reacción kamikaze. En cuanto a beta-lactamasas, existe una clasificación muy compleja. Históricamente se ha tratado de clasificar de varias formas. Y la más aceptada actualmente es la de Ambler y Bush, que es la que vemos en pantalla. Esta es una modificación que sintetiza ambas clasificaciones, pero que es bastante útil. Según su sitio activo, las beta-lactamasas nos las va a dividir en dos grupos. Las que aplican el grupo serino, como lo vimos en las imágenes anteriores, o las que necesitan un metal, que es un zinc, y las va a clasificar como metalo beta-lactamasas. Todas son beta-lactamasas, recordemos. Ya después les cambiamos el nombre según el sustrato que atacan, pero en principio todas son beta-lactamasas, ya sea serino beta-lactamasa o metalo beta-lactamasa. Después se clasificaron según otras peculiaridades de laboratorio en clase A, C, D, que son las serino, y B, que son las metalo.
Según su grupo funcional, también diferencias en el grupo funcional, se les dio otra clasificación que es grupo funcional 2, grupo funcional 1, grupo funcional 2D o grupo funcional 3. Quizá de estas últimas no estamos familiarizados, donde sí estamos familiarizados es sobre el sustrato que atacan y que les va a cambiar el nombre de forma coloquial. Pero no olvidemos, todas son beta-lactamasas, ya sea serino o metalo. Sin embargo, por el substrato que atacan las podemos clasificar en beta-lactamasas de espectro reducido, beta-lactamasas de espectro ampliado, beta-lactamasas de espectro extendido, AMPC, carbapenemasas, metalo-beta-lactamasas y oxacilinasas, que son los que están en los cuadritos de colores. Blair, Ble, Carb, AMPC, Oxa, Carb, MBL. Y esto se va a deber según el sustrato al que atacan y también los inhibidores que se pueden emplear. Por ejemplo, vemos que las beta-lactamasas de espectro reducido, Blair, en color azul claro, atacan a las penicilinas y a las cefalosporinas. Las beta-lactamasas de espectro extendido aumentan su espectro a monobactámicos y a cefalosporinas de espectro extendido. Las carbapenemasas aumentan a carbapenémicos. Las AMPC vemos que atacan a las cefalosporinas y cefalosporinas de espectro extendido. Las oxacilinasas tipo carbapenemasas van a atacar a penicilinas y a carbapenémicos. Vemos que se saltan las cefalosporinas. Y las metalo-beta-lactamasas nuevamente atacan a penicilinas, cefalosporinas de espectro extendido y carbapenémicos. En este caso se saltan a los monobactámicos. Según que los puede inhibir, vemos que las serin-carbapenemasas y las AMPC pueden ser inhibidas por ácido fenilborónico en el laboratorio. En el tratamiento, las Blair, Ble, carbapenemasas y AMC, también las oxacilinasas tipo serino pueden ser inhibidas por avibactam. El ácido clavulánico solo va a inhibir a beta-lactamasas de espectro reducido, extendido. Y el EDTA solamente va a inhibir a las metalo-beta-lactamasas. Ya dentro de cada grupo, el gen que nos produzca cada una de las enzimas nombrará a la enzima. Por ejemplo, para beta-lactamasas de espectro reducidos tenemos el TEM1 y SHV1. Para beta-lactamasas de espectro extendido tenemos la ZXM y algunas variantes del TEM y SHV. En las serino-carbapenemasas tenemos KPC, SME y otras que están presentes en México de importancia como la GES. En las AMPC tenemos un grupo gigante de AMPCs, el más presente son el grupo CMY. En las oxacilinasas tipo carbapenemasas tenemos la OXA23, OXA24, OXA58, OXA48. Y en las metalo-beta-lactamasas tenemos la IMP, BIM, NDM. Ya vimos el mecanismo de acción de las beta-lactamasas que ocupan un grupo serino para atacar el anillo beta-lactámico de la penicilina. En la parte inferior de la imagen derecha vemos que esta misma acción la va a ejercer la metalo-beta-lactamasa por un grupo hidroxilo que se une o se acompleja con el zinc en la molécula. Entonces, el mecanismo de reacción es muy parecido, solamente que el sitio que va a donar los electrones está favorecido por el zinc. Esta es la razón por la cual si damos EDTA o en el laboratorio probamos EDTA, podemos inhibir la enzima y con esto reestablecer la actividad del antimicrobiano. Tanto en el laboratorio como en la terapéutica, cada tipo de beta-lactamasa va a tener su alcance. Por ejemplo, las beta-lactamasas de espectro reducido se caracterizan por atacar penicilinas y cefalosporinas de primera generación. Segunda generación en adelante no les va a hacer prácticamente nada. Además, podemos inhibirlas por ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, avibactam. Prácticamente esto es lo que debería estar más presente. Son microorganismos que quizá estén a nivel comunidad. Esto es a lo que se le apuesta cuando se envía como tratamiento amoxicilina clavulanato, ampiclavulanato o antibióticos con estas mezclas. Buscamos
tratar o evitar la infección por este tipo de microorganismos. Los genes más representativos, TEM1 y SHB1, sin embargo, en algunos casos se puede hiperproducir la TEM1 y la SHB1, perdiéndose la inhibición por alguno de estos que aparecen en pantalla e incluso extendiendo la resistencia hasta cefalosporinas que antes no eran afectadas por estas enzimas. Entonces, pues el saber que en la comunidad circulan cepas prácticamente salvajes que tienen estos mecanismos de resistencia de beta-lactamasa de espectro reducido, nos ayuda a adoptar guías de tratamiento empírico en la comunidad donde todavía son útiles estos antimicrobianos. Lamentablemente, hoy en día, con la evolución de la resistencia antimicrobiana, es muy raro ya encontrar bacterias que tengan simplemente estos genes, sino que ya tenemos otro tipo de beta-lactamasas dentro de las bacterias a nivel comunitario. En espectro de actividad seguirían las beta-lactamasas tipo AMPC. Ahora ya no solo afectan penicilinas y cefalosporinas de primera generación, sino que vemos un ataque ya a segunda generación y tercera generación. Y cuarta generación tiene un efecto variable. Hay veces que las puede atacar o no las puede atacar, pero generalmente presenta cefepime y cefpirone sensible. ¿Qué nos caracteriza este tipo de beta-lactamasas? Que oxacilina y cloxacilina, que son penicilinas, son de las más básicas que hay, se mantienen sensibles. De igual forma, las AMPC las podemos inhibir por ácido fenilborónico, avibactam e incluso con cloxa o oxacilina. Se han encontrado en Citrobacter freundi, Klebsiella aerogenes, Serratia, Morganella, Providencia, Enterobacter cloacae de forma natural. Es más, AMPC está de forma natural en Pseudomonas aeruginosa y es el que se va a encargar de la resistencia intrínseca a muchas cefalosporinas. ¿Cuál es la problemática que tenemos con las AMPC? Hay una AMPC que es muy franca, la podemos detectar fácilmente, que ya sea la cromosómica D reprimida o la plasmídica que se expresa de forma constitutiva en Enterobacter cloacae, Citrobacter freundi, Serratia, Morganella, Providencia o Escherichia coli, donde ha pasado de forma plasmídica, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis y cuya resistencia vamos a detectar directamente. No necesitamos buscar más. Inmediatamente que hagamos el fenotipo vamos a ver que hay un mecanismo de resistencia. El problema es que hay algunas AMPC que son inducibles. Entonces, si no colocamos los antibióticos de la forma adecuada, podemos pasar desapercibido la AMPC. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos un antibiograma donde céfalos de segunda, céfalos de tercera penicilinas aparecen resistentes, mientras que céfalo de cuarta aparece sensible. Ahí directamente sabemos que hay un mecanismo de resistencia. Pero ahora veamos la imagen del lado derecho, donde céfalos de segunda y penicilina son las únicas resistentes y las céfalos de tercera y cuarta aparecen sensibles. Esto nos podría llevar a pensar que tenemos una beta-lactamasa de espectro reducido. Sin embargo, si comparamos el efecto que tiene la cefalosporina de segunda generación, la cefoxitina, con la cefotaxima o el amoxicilina clavulanato con la cefotaxima, vemos cómo el halo de inhibición se modifica. Esto me está indicando que ahí hay un mecanismo que se tiene que inducir. Y si yo no hago esta inducción, es muy fácil que pase desapercibido. Por lo tanto, vemos que perdemos más antimicrobianos cuando hay presente una AMPC que una beta-lactamasa de espectro reducido. Esa es la importancia de poder diferenciar entre una AMPC y una beta-lactamasa de espectro reducido. Después tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido. Van a atacar penicilinas, céfalos de primera, segunda, tercera y cuarta generación y monobactámicos. Aquí ya vemos que se va a saltar y va a empezar a atacar a los monobactames. Las BLE también son inhibidas por ácido clavulánico, avibactam, tazobactam y sulbactam. Sin embargo, una vez que se presenta la BLE, aunque vemos estos inhibidores, la falla terapéutica es bastante probable. Por lo tanto, perdemos todas estas generaciones de antimicrobianos una vez que ya hay una beta-lactamasa de espectro extendido y tenemos que subir en el ataque, es decir,
tendríamos que recurrir a un carbapenémico una vez que ya empezamos a tener beta-lactamasas de espectro extendido o una cefalosporina con un buen inhibidor, dependiendo que haya disponible en cada centro de atención médica. Además, el espectro con el cual hidrolizarán los beta-lactámicos puede variar dependiendo del tipo de beta-lactamasa presente. Aquí vemos perfiles de una ZXM, de una PER e incluso de SHV, pero dos tipos diferentes, la SHV5 y SHV2. Y vemos cómo el perfil de degradación de los antimicrobianos es diferente. Pero una vez que se detecta la beta-lactamasa de espectro reducido, incluso aunque in vitro veamos un halo sensible, por ejemplo en el primer caso que es la ZXM, no significa que ceftazidima vaya a funcionar. En realidad, en cuanto yo confirmo una beta-lactamasa de espectro extendido, sé que ya perdí todas esas generaciones de antimicrobianos porque in vivo ya no van a ser útiles. Y la situación empeora porque tenemos las beta-lactamasas que ya tienen una característica carbapenemasa. Dentro de las serin carbapenemasas fuertes tenemos la KPC, la GES, la BKC1. Vean el color naranja. Aquí se nos acabaron las opciones terapéuticas. Todos los betalactámicos son destruidos por las serin carbapenemasas tipo KPC, GES, BKC. Existen otras serin carbapenemasas que son un poco más débiles. Por ejemplo, la SME, IMI, NMCA, la OXA48, la OXA28. Vemos que nos destruyen penicilinas de céfalos de primera, céfalos de segunda y se saltan hasta los carbapenémicos. Que tengamos las cefalosporinas de tercera, cuarta, quinta generación y los monobactámicos sin afectar, solo lo podemos identificar en el laboratorio. La realidad es que in vivo el paciente no le va a servir ninguna de estas cefalosporinas para atacar las OXAs de 48, por ejemplo. Inmediatamente perdemos igual todo el espectro, aunque la afinidad de destrucción es mayor para los que están en color naranja. Y por último, las metalobeta-lactamasas, NDM, BIM, IMP, entre otras, nos van a afectar igual todo el espectro de betalactámicos, pero tienen una particularidad. Los monobactames no son atacados por la metalobeta-lactamasa. Por lo tanto, pueden seguir siendo una opción terapéutica. Es muy importante que logremos la epidemiología nacional y distingamos estos tipos de carbapenemasas porque vemos que una metal o carbapenemasa todavía tiene una opción de tratamiento no tan agresivo como la colistina. Podemos ocupar el Astrionam. Mientras que en serin carbapenemasas fuertes o débiles sí tendríamos que elevar a un tratamiento más fuerte u ocupar los inhibidores de estas carbapenemasas, por ejemplo el avibactam. Otra importancia es justamente esa, el ver qué inhibidor podemos emplear. Mientras que avibactam es muy bueno para inhibir serin carbapenemasas y entonces yo puedo ocupar una cefalosporina con avibactam, por ejemplo ceftazidima avibactam para el tratamiento. Si el paciente tiene una metalocarbapenemasa, aunque tenga este ceftazidima avibactam, el avibactam no inhibe las metalobeta-lactamasas. Por lo tanto, el fracaso terapéutico se dará porque no es útil. En el laboratorio existen un montón de pruebas para identificar estas carbapenemasas y diferenciarlas. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos el acercamiento de discos de ácido fenilborónico con carbapenémicos y esta sinergia que se da con el disco de ácido fenilborónico nos indica que hay una serin carbapenemasa. De igual forma, si lo hacemos con cefoxitina y ácido fenilborónico, detectaríamos una AMPC. Del lado derecho vemos que si ponemos un disco de EDTA al lado de un carbapenémico y se da esta sinergia hacia el EDTA, estamos hablando de una metalocarbapenemasa. Sin embargo, se empieza a complicar todo mucho cuando hablamos de tratamiento. Vemos, ya recorrimos todo esto, ya vimos las beta-lactamasas de espectro reducido que solo me afectan penicilinas y céfalos de primera, espectro extendido que me afecta penicilina, céfalos de primera, tercera, cuarta, monobactames, las AMPC y en especial las de reprimidas que nos afectan penicilina, céfalos de primera, monobactames y céfalos de tercera, las carbapenemasas extremas tipo KPC que me afectan a todos los betalactámicos, las carbapenemasas menores, la serino,
SME, por ejemplo, que nos afectan penicilina, céfalos de primera y carbapenémicos, pero no monobactamias y céfalos de tercera y cuarta. Las metalobeta-lactamasas que me afectan penicilina, céfalos de primera, tercera, cuarta y carbapenémicos, pero no los monobactámicos. Y pues tenemos las OXA, que me van a dar un ataque diverso. Pero vean la penúltima línea. Ahí teníamos en rojo el espectro de hidrólisis de las metalobeta-lactamasas. Pero lo que nos trata de representar esta imagen es que si además de la metalo tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido, prácticamente el rango de destrucción se parece a las carbapenemasas extremas. Perdemos todo el grupo de carbapenémicos, porque si bien las metalo-beta-lactamasas no atacan al astrionam, las beta-lactamasas de espectro extendido sí lo hacen. Y lamentablemente en México y en el mundo no tenemos mecanismos aislados. Podemos tener una mezcla de mecanismos de serin-carbapenemasa con metalo-carbapenemasa, con beta-lactamasa de espectro extendido, con AMPC, con beta-lactamasa de espectro reducido, con beta-lactamasa de espectro ampliado, e incluso mezclas entre estas. Puedo tener dos serin-carbapenemasas, puedo tener una serino con una metalo, puedo tener dos metalos, o puedo tener dos serinos más una metalo. Esto ya se ha identificado en países de la región de las Américas. Por lo tanto, terapéuticamente se va volviendo complicado y en el laboratorio también se vuelve muy complicado la identificación de todos estos fenotipos de resistencia. Por ejemplo, en este caso vemos una cepa que tiene una serin-carbapenemasa más una metalo-beta-lactamasa. Y aquí vemos también la presencia de la metalo cuando la acercamos al EDTA, o la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido cuando acercamos astrionam con amoxiclavulánico. En este caso, del lado derecho vemos una metalo-beta-lactamasa con una beta-lactamasa de espectro extendido. Y hay veces que la presencia de mecanismos me impiden detectar otros mecanismos. Por lo tanto, es muy importante conocer la epidemiología nacional, local e incluso de su hospital para poder definir correctamente estos tratamientos empíricos que se dan o incluso tratamientos direccionados. Les queremos poner este ejemplo que titulamos El bueno, el malo y el feo. Son tres bacterias que son exactamente la misma, una Klebsiella oxytoca. Estas tres Klebsiella oxytocas que ven en pantalla fueron detectadas este año, en 2025, que están viendo esta sesión, y son resistentes a carbapenémicos. Y entonces podríamos estar tentados en decir, bueno, si son resistentes a carbapenémicos, pues ya sé que no me funciona y me voy a lo que sigue. ¿Qué tan importante es realmente conocer qué gen o qué mecanismo de resistencia está presente? Pues bueno, analicemos cada uno de nuestros actores de la película para saber qué tan importante es cada uno. La primera Klebsiella oxytoca resistente a carbapenémicos es poco frecuente en México, pero ya se ha detectado durante el tiempo que llevamos haciendo la vigilancia en el INDRE. Esta Klebsiella se trata de una Klebsiella resistente a carbapenémicos por hiperproducción de bombas de flujo e impermeabilidad. Ya vimos ese mecanismo a lo largo de esta sesión. Además, presenta una beta-lactamasa de espectro extendido, una BLE, y esto implica que si yo doy bajas dosis de colistina, puedo volver a permeabilizar la membrana de esta Klebsiella y si administro un carbapenémico, puede funcionar nuevamente. El pronóstico del paciente en este caso es bueno, tendrá una buena recuperación. ¿Por qué? Porque no llegamos a las dosis tóxicas de colistina y aparte es bastante efectiva esta combinación con colistina con carbapenémico. Este es nuestro bueno. Vamos con el malo. Nuevamente es una Klebsiella oxytoca resistente a carbapenémicos y este es muy frecuente en México. La aislamos muchísimo durante los 2 años que llevamos haciendo de vigilancia hospitalaria. En este caso, la resistencia a carbapenémicos es por una metalocarbapenemasa, que además presenta una beta-lactamasa de espectro reducido. En este caso, la beta-lactamasa de espectro reducido no ataca al astrionam y la metalocarbapenemasa tampoco ataca al astrionam. Entonces, astrionam podría ser útil para el tratamiento. El problema es que en México no existe el astrionam, no se ha introducido para tratamiento, lo cual nos evita, pero podría ser una alternativa bastante útil y con un buen pronóstico para el paciente. A falta de astrionam,
podremos ocupar colistina. Este sí tendrá que ser en dosis de rescate y con el efecto tóxico que implica el uso de colistina. Por lo tanto, el pronóstico del paciente puede ser reservado dependiendo a otros factores, pero podríamos pensar que va a haber recuperación del paciente. Vamos con el feo de la película. Nuevamente una Klebsiella oxytoca resistente a carbapenémicos. Esta bacteria fue detectada por primera vez este año, 2025, en el mes de septiembre. La podemos considerar de reciente aparición en México, a menos que la encontremos haciendo más vigilancia retrospectiva, pero para fines de vigilancia del INDRE es la primera vez que la identificamos. Y en este caso es nuevamente una resistencia a carbapenémicos por una metalocarbapenemasa. ¿Qué tiene de extraño? Pues nada, dijimos que era muy frecuente. En este caso ya hay una presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido, una BLE. Entonces ya sabemos que aunque la metalo no atacaba el Astrionam, si tenemos una BLE, ya perdimos al Astrionam. Pero además, esta Klebsiella oxytoca, identificada en septiembre del 2025, es resistente a colistina por un mecanismo diferente al MCR, seguramente una modificación de cargas en el lipopolisacárido. Probamos una serie impresionante de antimicrobianos y solo resultó activo Astrionama vivactam o cefiderocol. Ninguno de estos dos antimicrobianos está presente en México, por lo tanto, no hay tratamiento para el paciente, tiene un muy mal pronóstico, sobre todo por ser una bacteria hipervirulenta y aparte con esta resistencia. Y por lo tanto, el conocer esto tiene una implicación en el sector salud importantísimo. Hay que evitar a como dé lugar que esta bacteria se disemine, porque si empieza a aumentar de forma extrema la cantidad de este tipo de aislamientos, tendremos un problema de salud pública que hasta el momento no podemos tratar debido a la falta de estos antimicrobianos que son útiles. E incluso si lográramos introducir estos antimicrobianos, veamos que de toda la batería probada, que fue bastante extensa, solo Astrionama vivactam y cefiderocol son útiles. Y esto puede favorecer a que tengamos una resistencia rápidamente a Astrionama vivactam o a cefiderocol y perdamos todos los tratamientos posibles. Traté de ser lo más breve posible, creo que me pasé de tiempo, pero en verdad este tema es muy extenso. Y por ello los invitamos a que si quieren información más detallada, es posible consultar una cadena de videos disponibles en la liga de YouTube que tienen en pantalla, que corresponde al curso internacional en antimicrobianos del INDRE que estamos dando en 2025 durante el mes de noviembre y primera semana de diciembre. Entonces, durante todos estos días verán cómo se empiezan a actualizar todos estos videos. Hasta el momento hay 20 disponibles, pero durante el tiempo que resta del 2025 de este curso se irán aumentando sesiones. Agradezco nuevamente su atención y espero que esto haya abierto un poco más el interés acerca de la resistencia antimicrobiana. Recuerden que el INDRE siempre estamos en puertas abiertas para aquel que quiera aprender un poco más de esta información. Y pues despedirme y hasta la próxima, esperando que tengamos más colaboración de todo el sector salud en esta parte de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos.